Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio y su declaración sobre Halil İbrahim deja a todos con la boca abierta. La actriz, con una sonrisa firme y segura, afirmó en una entrevista exclusiva: "Yo nunca lo abandoné, solo hice como si no existiera por un tiempo". Estas palabras resonaron como un trueno en el mundo del espectáculo y levantaron un sinfín de rumores, preguntas y teorías. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue una estrategia, un gesto de orgullo o un acto de protección? La historia comenzó hace algunas semanas, cuando varios medios turcos empezaron a difundir imágenes de Esla Turkoglu y Halil İbrahim en diferentes eventos, pero sin cruzar miradas, sin saludarse, como si fueran completos desconocidos. Los fanáticos empezaron a preguntarse si la relación que ambos mantenían, tan comentada y admirada, había llegado a su fin. Pero ahora, con esta frase enigmática, Esla parece cambiar el guión de esta telenovela de la vida real. En la entrevista, Esla confesó con tono sereno: "Él estaba ahí, yo lo sabía, pero necesitaba espacio. No quería hacer un drama público. Preferí fingir que no estaba. Fue mi manera de protegerme". Estas palabras muestran un lado humano, vulnerable y a la vez fuerte de la actriz, que siempre ha sido vista como un símbolo de independencia. Halil, por su parte, al ser consultado sobre estas declaraciones, respondió con una leve sonrisa: "No siempre las cosas son como parecen. A veces el silencio dice más que 1000 palabras". Una respuesta que dejó a todos aún más confundidos, pero también fascinados por la intensidad de la relación. El público femenino, que sigue con devoción cada movimiento de la actriz, encontró en esta historia un espejo de sus propias experiencias amorosas. Muchas mujeres comentaron en redes sociales que comprendían perfectamente el gesto de Esla, esa necesidad de poner distancia sin romper del todo. Una usuaria escribió: "Todas hemos fingido alguna vez que alguien no existía, aunque nos doliera. Esla solo tuvo el valor de admitirlo en público". Y los comentarios no pararon, con miles de likes y reacciones que muestran cómo este episodio ha tocado fibras sensibles en la audiencia. Los medios locales no tardaron en especular. Algunos periodistas sostienen que esta actitud de Esla podría ser parte de una estrategia mediática para mantener el interés en sus proyectos televisivos. Otros, sin embargo, creen que es una confesión sincera de una mujer que vive una relación complicada en medio de la presión mediática. No es fácil ser famosa y tener cada detalle de tu vida expuesto. Esla ha demostrado ser inteligente, sabe cómo hablar y cómo mantener el misterio, comentó un crítico especializado en celebridades. En una aparición sorpresa en un evento benéfico, Esla y Halil fueron vistos nuevamente en el mismo espacio. Aunque no se acercaron demasiado, las cámaras captaron una mirada fugaz entre ellos. Los testigos dicen que esa chispa fue innegable. Una amiga cercana a la pareja reveló: "Ellos se entienden sin palabras, hay algo entre ellos que no se puede romper". Lo que dijo Esla no fue un rechazo, fue una manera de sobrevivir a tanta presión. La expectación creció aún más cuando en redes sociales comenzaron a circular videos editados por los fanáticos, donde se mostraban los momentos más icónicos de la pareja en pantalla y se los contrastaba con las frías imágenes actuales. El contraste era tan fuerte que la audiencia no pudo evitar sentir nostalgia. Algunos recordaban con cariño los tiempos en que cada mirada, cada gesto, parecía cargado de complicidad. "Lo que vimos no fue solo actuación, ahí había algo más", comentaba un seguidor en Twitter, mientras otros replicaban que quizá todo se trataba de un juego mediático para mantener viva la atención. La industria del entretenimiento en Turquía, conocida por su intensidad y por la pasión de sus fans, no dejó pasar la oportunidad. Varios programas de televisión abrieron debates en vivo, invitando a expertos en comunicación y psicología de pareja. Una de las psicólogas más reconocidas del país afirmó: "La estrategia de fingir que alguien no existe puede ser un mecanismo de defensa. Es duro, pero a veces es necesario para reorganizar los sentimientos". Esla demostró que detrás de la fama también hay un ser humano que necesita protegerse. Mientras tanto, Halil se mantuvo en silencio durante varios días después de aquella entrevista. Ese silencio fue interpretado de diferentes maneras. Para algunos, significaba respeto hacia lo que Esla había declarado; para otros, era un indicio de dolor contenido. Finalmente, cuando decidió hablar, sus palabras fueron breves pero contundentes: "Hay historias que no necesitan explicación, porque solo pertenecen a dos personas". La frase fue tan enigmática como poética, y los fans la tomaron como un guiño a la relación que, pese a todo, sigue viva en el corazón de ambos. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a tomar fuerza cuando ambos coincidieron en un set de grabación para un proyecto conjunto. Aunque no compartieron escenas frente a las cámaras en esa ocasión, los presentes afirmaron que el ambiente entre ellos era cordial, incluso cálido.
Una productora del programa filtró que se escucharon risas detrás de cámaras y que la tensión parecía haberse transformado en una complicidad renovada. Por otro lado, las marcas y patrocinadores que trabajan con ambos actores vieron una oportunidad en medio del drama. Campañas publicitarias empezaron a sugerir indirectamente la idea de la distancia que une o el silencio que habla más que las palabras. Los creativos no tardaron en aprovechar la fascinación del público, consciente de que el misterio entre Sly y Ali no solo generaba titulares, sino también ventas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. En Instagram, fanáticas de distintas partes del mundo compartieron mensajes de apoyo, usando hashtags como #SlyAliLeternos y #Amor en Silencio. En TikTok, los montajes de escenas románticas de sus telenovelas alcanzaron millones de reproducciones. Incluso hubo quienes escribieron relatos ficticios inspirados en la situación, mezclando realidad con fantasía y generando así un fenómeno literario espontáneo. A nivel personal, fuentes cercanas aseguraron que Sly atravesaba un periodo de introspección. Se la vio dedicando más tiempo a actividades alejadas de los reflectores, pintura, yoga y largas caminatas por la costa. Una amiga íntima reveló, ella necesitaba reconectar consigo misma, recordar quién era más allá de los aplausos. A veces, amar a alguien implica también aprender a alejarse para no perderse en el proceso. Por su parte, Ali volcó su energía en nuevos proyectos artísticos. Retomó la música, compartiendo en privado composiciones inéditas con algunos amigos cercanos. Uno de ellos confesó que muchas de esas letras parecían dirigidas a una persona en particular, llenas de melancolía, deseo y esperanza. Los fans, al enterarse, no tardaron en especular que esas canciones estaban inspiradas en Sly, reforzando la idea de que, aunque distantes, ambos siguen conectados de una manera profunda. Con cada nueva aparición pública, el enigma crece. Ninguno confirma ni desmiente nada, y tal vez ahí radica la magia. Lo cierto es que el silencio de Sly y Ali se ha convertido en un lenguaje propio, uno que solo ellos parecen entender. Y aunque el público ansía respuestas claras, también disfruta del misterio, porque sabe que en esa incertidumbre late la verdadera esencia del amor, impredecible, contradictorio y lleno de matices. En conclusión, lo que parecía un distanciamiento definitivo se ha transformado en una historia abierta, llena de posibilidades. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero lo que sí es seguro es que Sly Turkoglu y Halil Ibrahim han logrado algo que pocos consiguen, transformar su vida personal en un relato que cautiva, inspira y emociona a millones. Y mientras tanto, el público espera, paciente y expectante, el próximo capítulo de este drama que, sin proponérselo, se ha convertido en la telenovela más apasionante de sus carreras. Así que mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una estrategia de Sly para protegerse o un mensaje escondido para Halil? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo episodio de esta fascinante historia del espectáculo.